Buenas tardes, en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me es muy gustoso presentar a unas poetas, compañeras en la literatura y en el cariño de Dolores Castro, a quien vamos a festejar el día de hoy en el homenaje por su 98 aniversario. Nos da mucho gusto a todos los miembros de nuestra universidad el que pueda hacerse este homenaje en un contexto nacional donde se reconozca a una mujer de talento, una predecesora en muchos sentidos de lo que tiene que ser la presencia femenina en el trabajo, en la enseñanza, en la creación, en compartir una cultura profunda y realmente una amiga ejemplar. Para ello nos hemos puesto de acuerdo con diferentes instituciones, con Radio de Zacatecas, con Aguascalientes, con el CCH de la UNAM, con Bellas Artes, con la Academia Mexicana, la Asociación Mexicana de Poesía, que es la de una asociación de reciente creación, la Casa del Poeta participa, en fin, una serie de instancias que se han sumado a todo esto, junto también con la Coordinación de Literatura de Bellas Artes. Y es un programa que se va a extender después hacia Colima, donde continuará también este homenaje para difundir la obra de Dolores Castro. No me detengo más, quiero presentar y dejar con ustedes ahora a nuestras compañeras, las poetas que nos acompañan, y voy a presentar conforme vayamos entrando a la participación que corresponde a cada uno de ellos. En primer término está Diana del Ángel, que es tanto una escritora como una defensora de los derechos humanos. Es doctora en letras y ha publicado Vasija en 2013, Procesos de la Noche, Barranca, y artículos en diversas revistas y medios digitales. Miembro del Seminario de Investigación de Poesía Mexicana Contemporánea, del que actualmente es coordinadora, y recientemente fue seleccionada para formar parte del IWP International Writing Program por realizarse en la Universidad de Iowa. Felicidades, Diana del Ángel. Un gusto tenerte con nosotros y también cuando nos visitas en Casa del Tiempo, la revista cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana. Te dejo con la palabra, por favor, para hablar de Dolores Castro. Pues muchas gracias, estoy muy agradecida por la invitación al maestro Bernardo Ruiz y a todos los involucrados en este homenaje. Estoy muy contenta de estar con tres poetas a las que admiro y también muy emocionada de formar parte de este homenaje a Dolores Castro. Yo voy a hablar un poquito, pues voy a leer y comentar de repente un breve texto acerca de los inicios de Dolores Castro, de su primer libro y de otro texto que escribió también en 1951. Entonces, bueno, voy a empezar a leer. En cartas a Ricardo, Rosario Castellanos da cuenta, entre otras cosas, de su amistad con Dolores Castro, a quien hoy celebramos, y con ella nos lega algunos datos sobre los inicios de ambas en el medio literario. Como es sabido, las dos poetas tuvieron una estancia en Madrid, España, en 1951, durante la cual tomaron clases en la universidad y se integraron a la vida cultural madrileña. En una de las epístolas, Castellanos nos cuenta: fuimos al Correo Literario y Lolita escribió un artículo que le publicarán allí sobre la poesía femenina mexicana, que es absolutamente necesario para nuestra supervivencia que no se conozca en México. Esta advertencia no hizo sino azuzar mi interés en conocer dicho texto, de modo que me di a la tarea de buscarlo.
Se trata de un artículo breve publicado en el periódico Correo Literario el 1 de enero de 1951. Desde el título, la poesía en México es la poesía femenina. Aquí hay que decir que México además lo escribió con J. Se afirma el interés del texto. Castro dedica estas líneas a un tema que era poco atendido en las publicaciones mexicanas de mediados del siglo XX. Llama la atención su categórica, así como profética afirmación. Desde luego, se entiende por qué Castellanos alude de algún modo al escándalo que suscitaría este artículo de haberse publicado y conocido en México en su momento. Si tomamos como punto de referencia dos importantes antologías como la Poesía Mexicana Moderna de 1953, preparada por Antonio Castro Leal, y más tardíamente Poesía en Movimiento de 1966, hecha por Octavio Paz, Alicho Macero, José Emilio Pacheco y Homero Arigis, nos encontraremos con que la poesía escrita por mujeres no tenía una representación notable. En el primer caso, Leal incluyó a 13 autoras frente a 102 escritores. En el segundo, tenemos a 4 escritoras frente a 38. La diferencia, pues, no era en absoluto equitativa. De ahí que la afirmación de Castro pueda parecer temeraria. Sin embargo, la autora del Corazón Transfigurado, publicada en 1949, propone una nueva perspectiva para mirar la poesía mexicana contemporánea. Comienza desbrozando los prejuicios en torno a la escritura de las poetas. Por algún tiempo se creyó que la mujer, dulce y femenina, debería escribir sentimental y dulcemente, viendo todo a través de un velito rosado. Dice Castro, refiriéndose sin duda a la idea que había sido difundida sobre la poesía escrita por mujeres en el siglo XIX y que tan agudamente Leticia Chumacero ha logrado desmitificar en varios estudios. Dolores Castro y las poetas de su generación se enfrentaron a este fantasma a la hora de escribir y sobre todo cuando publicaban sus textos. Por ello, tanto para la poeta originaria de Aguascalientes como para otras escritoras, entre ellas Castellanos, Enriqueta Ochoa, Margarita Michelena y Griselda Álvarez, fue necesario encontrar un referente anterior en el que pudieran apoyar su propia escritura. Esa figura fue Concha Urquiza, el más valioso antecedente de la poesía femenina contemporánea en México, continúa Castro. La pronta muerte de la poeta michoacana impide saber hasta dónde habría llegado en su obra. Sin embargo, lo que se había publicado de ella bastó para que las poetas que estaban escribiendo y publicando a mediados del siglo XX la tomaran como un punto de referencia en el camino de su escritura. Uno de los aspectos más señalados al hablar de la poesía de Urquiza es el tono místico, proveniente de otras poetas de la lengua española como Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz. Por ello es notable que esta preocupación por lo divino sea un tema que atraviese El Corazón Transfigurado, primer libro publicado por Castro. Quizá en este poema está cuanto he querido decir en toda mi obra posterior, apunta ella en una reedición bilingüe del texto, que es del 2003, si no me equivoco. Cito unos versos del poema. Yo soy un pobre pájaro dormido en la tierra de Dios, bajo sus ojos he perdido las alas y mi canto es el canto de las mutilaciones. Castellanos hizo una reseña de este primer libro de Castro, cuya conclusión me parece vigente para el resto de la poesía de la poeta hoy celebrada. Para elogiar a Dolores es suficiente señalar su presencia. Es superfluo insistir en la novedad de su estilo, en su intención de perdurabilidad, en el vigor o la delicadeza de su aliento. Quienes la lean encontrarán ineludiblemente estas y otras cualidades, pues de todas está su poesía transida y resplandeciente. El artículo de Castro continúa esclareciendo la escritura de las mujeres. Para ello esgrime uno de los rasgos preponderantes de la poesía moderna, es decir, el de la poesía como la búsqueda de la verdad poética, rasgo que también comparte con otras poetas de su generación. Nos dice, estamos de acuerdo en que feminidad y ternura tienen un fondo común, pero no hay razón para creer que feminidad y mentira, sobre todo mentira poética, sean sinónimos. Así lo han demostrado las poetisas mexicanas contemporáneas. Me asombra la claridad con que una joven Dolores Castro expone los términos de su poética y probablemente de la idea de la poesía que compartían otras mujeres de su generación. Si bien es cierto que ellas no formaron un grupo como tal, sino que fueron parte de otras agrupaciones,
el grupo de los 8 en el caso de Castro y Castellanos, donde ellas eran las únicas mujeres, o bien ejercieron su oficio en solitario. Lo cierto es que cuando revisamos su obra, ya sea en sus poemas o su prosa, nos encontramos con que había ideas comunes en torno a la poesía y un deseo por distanciarse de los prejuicios existentes sobre la poesía femenina. El final del artículo es un salto de fe. Dice: creemos que ninguna de nosotras ha dado todavía su obra fundamental. Creemos que hay una base firme en estos antecedentes mencionados. Creemos que nuestros motivos son suficientes para esperar. Castro habla en plural y hacia la posteridad. En efecto, ella todavía no había publicado sus obras fundamentales, pero tanto en sus versos como en estas breves líneas críticas se asoma el porvenir de su poesía y el devenir de la poesía mexicana contemporánea. De 1951 a la fecha han pasado 70 años, y si bien es cierto que ser mujer en México constituye un riesgo de vida y de integridad, es esperanzador decir que las poetas de mi generación y las más jóvenes, al buscar referentes en el pasado, podemos encontrar no una estrella solitaria, sino una gran constelación para alumbrar nuestra escritura. Muchas gracias. Pues muy bien, mil gracias. Un placer escucharte, Diana del Ángel. Y en particular, o sea, es interesante esta revisión que haces y cómo se van rescatando unas poetas a otras. Bueno, lástima, la poesía de Concha Urquizo realmente es un tomo muy breve lo que se publicó. Creo que fue Gabriel Méndez Plancarte el que se encargó de la edición. Y bueno, precisamente es el primero a quien escucho yo, al primero a quien leo yo defender la posición de decir que es la poeta y evitar hablar de poetisas, ¿no? Y dice que eso es como para personas que no es tan preciso, porque un poeta y una poeta son iguales, ¿no? Entonces, eso me parece una idea muy padre de Méndez Plancarte. Y bueno, la visión de Dolores en ese sentido va a continuar algunas cuestiones de la sensibilidad de Concha Urquizo y también va a ser muy afín a todo lo que propone esta Rosario Castellanos en algunos puntos. Pero entra Dolores con una poesía de una inmensa sensibilidad sin barroquismos, ¿no? Y eso permite que todos quienes gustamos de la poesía podamos acercarnos con facilidad a su obra, aunque se necesitan varias lecturas para sacarle el jugo plenamente, pero todas son gozosas. No sé, me gustaría invitar a Roxana Elbridge Thomas a leer un poco de poesía de Dolores Castro y pues, agradecerle que nos acompañen ustedes y pues mandamos un saludo para Dolores con todo nuestro cariño. Y pues me permito presentar con un poco más de amplitud y brevedad a Roxana, quien estudió también la licenciatura en Ciencias Humanas y la maestría en Literatura Mexicana. Tiene varios premios de poesía, ensayo y periodismo, así como las becas del FONCA y del Sistema Nacional de Creadores en el área de poesía. Tiene publicados 9 libros de poemas y 2 de ensayo, así como numerosos artículos, ensayo y poesía en libros colectivos. Su poesía ha sido traducida al inglés, al francés, al portugués y al árabe. Asimismo, se ha dedicado mucho a la actividad en el teatro. Y bueno, para mí es un gusto estar contigo, Roxana, escucharte y agradecerte que nos acompañes, por favor.
Ay, muchísimas gracias, queridísimo Bernardo. Para mí es también un gusto, un placer enorme. Te agradezco enormemente la invitación, querido Bernardo. Agradezco estar compartiendo con queridísimas amigas poetas esta mesa. Agradezco la oportunidad de celebrar el cumpleaños número 98 de nuestra amadísima Dolores Castro, nuestra amadísima Lolita. Y bueno, pues he elegido para celebrarla algunos poemas breves que tienen que ver con la palabra, con el enunciarla, con el silencio. Y voy a comenzar. Largo y frío es el sueño de la piedra. Largo y frío es el sueño de la piedra. Nada guardó del esplendor del fuego su gris naturaleza. Cómo me espanta lo que se apaga y queda. Al rojo vivo, quieta, bajo la noche de mis sentidos prisionera, solo pido calor. Cómo me espanta lo que se apaga y queda. A la mitad de un suspiro. A la mitad de un suspiro se ha detenido el cuerpo. Lleven las manos juntas la nada que me llevo. Guarde mi boca la penúltima, la fría bocanada antes del aire libre y quieto. Al cerrarme los ojos no me tomen en cuenta la mirada cercana y ardorosa de miedo. Toquen mi alma persistente creciendo más allá del final, como el cabello, a la sombra de las palabras. A la sombra de las palabras que se duermen en la lengua, oigo correr el agua que se recoge en cada cosa y pasa. A la sombra de las palabras que se aduermen en la lengua, bebo hieles colmadas como fuentes pasajeras. A la sombra de las palabras crezco como la luz que de la noche despierta. A la sombra de las palabras encuentro mi ascendencia. Luz. Llevo los ojos bajos por adiestrarlos. Yo sé cómo los hiere la luz de lleno. Llevo los ojos bajos, el pecho abierto. Sé que la oscuridad es un deslumbramiento. ¿Cómo arden? Arden. ¿Cómo arden, arden mientras van a morir empavesadas las palabras? Leñosas o verdes palabras. Bajo su toca negra se enjaezan con los 1000 tonos de la lumbre, y yo las lanzo a su destino, en su rescoldo brillen. Hay un silencio. Hay un silencio noche donde la hierba crece. Hay un silencio miedo donde el fuego se apaga. Un silencio dolor, silencio agua, silencio peregrinación, silencio gente y un silencio más grande que la muerte. Las palabras, agujeros negros, música de tinieblas, piedras lanzadas sobre conciencias amplias como un atrio, en donde todos los vientos se dan cita. Las palabras serpentean bajo los filos de los años, húmedas, encendidas, entre las comisuras de los labios. No menos luz. No por ser la postrera menos luz, última luz de la tarde, emposa entre las nubes la experiencia de calentar el mármol y traspasar el ámbar. Di algo antes de huir, instante o siglo, tan solo una palabra de consuelo. No enmudezca cercada por el frío en los umbrales del invierno. Y para cerrar mi lectura, cómo no, la poética. Rota la espalda,
El entresijo queda al descubierto y una llama azul, plúmbea, ascendente, huye de lo que funde entre los chisporrotazos. Un sálvese quien pueda toca los sueños que apenas emplumados se lanzan a volar. Entre pecho y espalda, un nudo de palabras, sabor de vino fuerte apenas degustado. Hacia garganta y boca un torrente de ganas de volver a empezar a resolver este rompecabezas. Entre garganta y boca, un silencio con ganas de hablar. Muchas gracias. Muy bien, felicidades, mil gracias, Roxana. Te agradecemos tu lectura, esta aproximación a Dolores Castro, a quien estamos celebrando. Y bueno, está con nosotros ya Leticia Luna, la coordinadora nacional de literatura de Bellas Artes. Es un placer que nos acompañe y pues bienvenida. Gracias, Bernardo Ruiz, y muchas gracias a todas las poetas que hoy por hoy nos estamos sumando a este gran homenaje nacional a la poeta Dolores Castro. De verdad, un gusto que estés con nosotros. Paso ahora la palabra a Mariana Bernardes. Mariana es doctora en filosofía, tiene una maestría en literatura, va siempre a la escuela. Es verdaderamente un ejemplo de mujer aplicada, poeta y ensayista. Ha sido traducida a varios idiomas, fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte bajo el género de poesía en la edición 18 a 21. Cuenta con más de una treintena de libros publicados entre ensayo, poesía, aproximaciones literarias y en particular la biografía de Dolores, un trabajo que nos da mucho gusto haber publicado la UAM junto con Ediciones Delirio, como fue. Entonces, es un libro que vale la pena que conozcan. Y pues, los dejo con Mariana, quien será mucho más amplia en cuanto al trabajo y la vida y la personalidad de Dolores. Por favor, Mariana. Muchas gracias. Quisiera agradecer la invitación a la Universidad Autónoma Metropolitana, a mi muy queridísimo Bernardo Ruiz, y a las demás instituciones convocantes a unirme a este homenaje tan merecido y de una persona tan querida y tan entrañable como es Dolores Castro. No solamente celebramos su vida, sino también su poesía, y me emociona mucho además compartir esta mesa con amigas tan queridas como Leticia Luna, Roxana, Diana del Ángel, Carmen Nosal. Es de veras un momento muy memorable para mí el estar aquí con ustedes. Voy a leer un texto que se titula Todo se vuelve fondo y que está acompañado de inicio por un epígrafe que toma 2 versos de la maestra Dolores Castro que dicen así: te esperaré a la orilla en los maderos rotos del recuerdo. Querida Lolita, solo puedo escribir de lo vivido, del nosotros que somos en mi memoria. Lo demás sería una borrasca. Y como mucho ha sido lo andado, no tengo pudor en decir que tu poesía es una reiterada visitación, una compañía constante que pasa de mi mesilla de noche a mi mesa de trabajo. Acaricio sus hojas, reparo en sus blancos, en sus estrofas. Algo en tus libros no me deja colocarlos en su estante y fiel a los dictados del dislate, los dejo ahí, como si su sola presencia afirmase la conversación sostenida en una claridad que tal vez tú tocas en su demasía y yo a veces la adivino entre sus versos.
Quizá toda poesía sea un albor o una arboleda cuya corola entona las cuerdas del viento. El viento quebrado, el ruaj del que brota la bienaventuranza de los limpios de corazón, de los que contemplan para entender sin entender el asombro presentido en el rompiendo del aire, esa ínsula extraña que acusa la herida inicial del lenguaje, que sobrepasa sus márgenes para decirlo tan callando, aquello que se mete por los ojos cuando desde la ventana los pájaros y la higuera de tu casa son los dones de la vida y sus presagios. Tu casa de puerta abierta con sus macetas de flores, huele de noche jazmines, madreselva, aretillo, y a un costado tu biblioteca donde tantas horas fueron pasadas en la cercanía de tus manos nudosas, que no podré ser sino testimonio de ese modo de andar tras las estrellas, echando redes por la tierra. Cuánta luz en la sencillez de tus gestos, en la amorosidad de tu estar, con la mirada tan de horizonte, descubriendo dónde el cielo y dónde lo hallado. Parece ser que solo una brisa ha rozado las hojas de la higuera desde que nos encontramos por primera vez. Y ahora inevitable es recordar el verso de Hölderlin. ¿Y para qué poetas en tiempos aciagos? Y cuánto más aciagos me sería el pan de los días si no te hubiera conocido, si no te hubiera visto alzar la voz para afirmar: ay, amada libertad, que hasta pintada eres bonita, encontrar mediante la poesía todas las bellezas y las profundidades que encierra la vida, porque la poesía nació como canto y es canto. Sin esos versos, ¿dónde el pensamiento y la libertad? ¿Dónde la bondad? Sea la poesía la certeza de un bien elegir para habitar en la alegría de la pertenencia, de ser en el mundo y con los otros. Un poema, una hondura como fuego que se torna trama, una línea en la palma de tu mano donde el azar se vuelve destino. Así la estela que deja su resplandor en el cuerpo, porque se escribe desde la entraña con esa habla bautismal, territorio delicado del enigma que se diluye en los márgenes de las letras. Sea el pájaro que se posa en la fuente para beber a sorbos antes de echarse a volar y que describes para siempre. Qué silencio se oculta en un plumaje tan blanco, qué vuelo reposado sobre los árboles. Un poema que es un pájaro y un árbol, que deja de lado su condición de polvo, porque la tierra está sonando y porque la oscuridad es un deslumbramiento o un gozo aromado, cuando en una sola flor, amarilla, pequeña, canta toda la tierra. Frente a lo inapresable, la fragilidad de lo extraordinario. Eso lo radical, lo excepcional que toca los dedos dejando en ellos la sensación de su paso. Una finura que alerta sobre la existencia del poema, sobre la proximidad de su materia rauda, menuda, que va huyendo del lenguaje, burlando sus trampas y su celaje, pero que en su destello alumbra su aparecer. Las palabras serpentean bajo los filos de los años, húmedas, encendidas entre las comisuras de los labios. Las palabras se te desvelan, te atraviesan. Su intensidad se te hace moradura desde antes, muy antes. Ya no se trata de contemplar o de atender la sonoridad, sino de dislocar lo nominal hasta la máxima concentración donde arquero, flecha y blanco son un solo impulso inmóvil. Tensión extrema de la suspensión, como extrema es la experiencia que te transita hasta transfigurarte en el signo revelador de la quietud donde tu corazón es el sendero herido de tu paso que deja el rastro luminiscente
de lo que te es querido. Herida perenne cuando el tajo es un doblez oculto en tu memoria y a veces fractura por la que percibes lo secreto. Salgo de aquel espacio grávido de sonido, de luz y de sentido, pero nada recuerdo. Era la antigua noche de los siglos, de cuando tu noche es un romper el tiempo y tu cuerpo el lugar de comunión indisoluble, corazón llameante, y los símbolos giran alrededor de un eje primordial, la existencia que exalta la unidad simple de cuando despierta la mañana y el movimiento de la alborada te enraiza. Me levanto a soñar, sueño de tierras verdes, de aguas conmovidas. Trascender, transparentar, desasirse y adquirir la ligereza de lo cristalino. Tal la levedad y la gracia. Toda luz venida se libra lo alto, el amor inadvertido que nombra lo inexpresable. Y te escucho escuchar absorta, quieta, sin moverte, aguardando el sonido de lo que va de vuelo. Yo escuchaba mientras repartía el pan y se hundían sus palabras primeras en mi pozo de luz. En nuestros encuentros llamaba mi atención cómo tu mirada era cada vez más la de una deslumbrada, esperando, contenida, vigilante, esperando en la sequedad de quien ha dejado atrás lo que ofusca mientras respirabas al par de las nubes, provocando una apertura singular muy de adentro, esperando en ese silencio impronunciable, ya carnadura, a que el poema se detuviera en el brocal del pozo, a reflejar el cielo por donde caen los días, caen las noches hasta el fondo, todo se vuelve fondo, el fondo del que brota lo inacible, atormentando con su aroma el habla, porque su impronta llama con el nombre verdadero del nacimiento. Hallazgo del milagro cercado en el roce. ¿Cómo no responder? ¿Cómo no ir tras su fulgor, aunque a veces sea el temblor de la negrura? ¿Qué de ese estremecimiento? En los versos inolvidables de algo le duele al aire. Al borde del camino lo encontramos. El mismo pantalón, la blusa blanca, sobre su espalda, amapola de sangre. Flor caída que no salva a lo humano de su estridencia, del numeral del horror que acecha y relampaguea. Aunque por doler, duela hasta el aliento, aunque a trasluz defiende el corazón lo que aprendió como criatura de temor y de frío, pero se crece, incluso entre ruinas se crece, entre sus piedras echa raíz la semilla y se alza el tronco, y en su ramaje, el que da azares y frutos, se domestica la sombra, porque en todo nacer, el misterio de la vida sigue siendo el espacio inaugural de lo indómito. Este es un árbol de pie quieto que mece la cabeza porque así debe ser. Creció alto, muy alto, mientras hundía el pie en un suelo firme, tan firme como un suelo firme suele ser. Y al crecer, sintió lo débil de su tronco contra la grandeza del aire y le dio por mecer la cabeza porque así debe ser. Muchas gracias. Muy bien, Mariana, mil gracias, muy amable. Un gusto escucharte esta semblanza del espíritu de Dolores Castro, a quien hoy estamos celebrando sus 98 años y que por eso se han reunido con nosotros estas poetas que mucho honran con su compañía el trabajo de la Coordinación de Difusión, General de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y me da mucho gusto
como parte de ella, como parte de la dirección de publicaciones y promoción editorial, poder estar refiriéndonos a una poeta que permanece entre nosotros y que es verdaderamente una poeta de vida, ¿no? En una temporada en que hemos padecido el dolor de la separación de seres queridos, de amigos, de cientos de nombres que día a día no se mencionan, pero ya no están entre nosotros. Es un gusto poder hablar de la vitalidad de Dolores Castro, de su inteligencia, del cariño que sentimos por ella. Entonces, yo quisiera pedir a Carmen Osal, que nace en España en 1964, 22 años después viene a México y desde entonces es compañera nuestra en aventuras y en desventuras, pero siempre con mucho cariño podemos saludarnos, leernos y saber de nosotros. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y egresada de la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM. Ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales y ha publicado 16 libros de poesía, teatro, guión de cine y testimonial, entre los que se cuentan X, De la Palabra Cacería, República 43, Cuando Mr. Cronos Perdió el Tiempo, Zona 0, 286 y En el Reino de la Luz y otros poemas. Si gustas, Carmen, si nos hicieras favor de leer tu selección, estaríamos muy agradecidos. Muchas gracias, querido Bernardo, por esta invitación. Siento muy contenta de compartir esta mesa con queridas amigas, con Diana, con Roxana, con Mariana y Leti, para celebrar los 98 años de vida, casi un centenario, una mujer extraordinaria y una poeta excelsa, nuestra amadísima Dolores Castro. 7. Salgo de aquel espacio grávido de sonido, de luz y de sentido, pero nada recuerdo. Era en la antigua noche de los siglos. Algo traigo en la piel, que no pudo lavarme todo el agua cuando cayó en el barro de mi cuerpo y apagará mi sangre lentamente. Pasarán los ríos, callarán algún día para siempre. Nuevos caminos abrirán nuevos caminos y todas nuestras vidas unidas en un solo luminoso haz irán por el camino de único sentido. Ahí recordaré la exacta fórmula de mi estructura y sabré de las arcas donde vibran los eternos sonidos de la muerte que ya nunca perseguirá mis noches, de la vida y lo temporal de mis recuerdos. Cerraré los ojos y aún correré por las suaves praderas. Me cercarán a veces olores de manzana. En medio de la paz de este silencio contrastarán más bellas las luchas que ahora palpo. 2. Amo, vida, la fuerza cotidiana en tu raigambre, fruto de ceniza, y la sed desprendida de la lucha que has vencido al vibrar como fuego en un instante. Te amaré como agujas de mis huesos cuando rompan esta dulce prisión de fuego y carne, y te amaré en la mano que retuvo la ceniza caliente de otra sangre y en lo que fue constante afirmación de nuestra estancia. Amo la estancia que será ceniza, pero ocupó su ritmo en el espacio y acarició la tierra con su paso. Amo el paso en la tierra, vértigo que amanece en cada nueva sensación de tu presencia, con los ojos abiertos a tus ansias
con las venas abiertas a tu savia, que resbale en la hiedra derretida, de cantar en el polvo, desde el olvido de mi antigua forma, en la última fibra de los tallos, en la altura de un árbol, construida por dolorosa herida de sus vetas. 3. Volverá el polvo al polvo. Caerán desmenuzados los cabellos como último baluarte de mi cuerpo. Te esperaré a la orilla, en los maderos rotos de mi cuerpo, al tomarte la mano, pobre muerte, tan antigua, tan niña, palpitará en tu sangre la madura inquietud de cada día. Romperás secos lazos, recostada en la hierba de tu sueño, te embriagarás con angustioso canto de la noche primera. Te llegará en latidos de mis ansias la frescura del agua tan lejana, la voz y el sonido de la vida que evita tu llamada. Y morirás de amor, del mismo amor que apagará la hierba, y morirás de viento y de tristeza cuando fría mi sangre no transmita a tu cuerpo el calor que robamos a la fragua, y cuando de nosotros no quede ya en la tierra más huella que el ardiente de tu estancia, volveremos al polvo, que al cubrir este canto lo perderá en la noche de su huella. Sequía. En espera, tendida como hierba que apresura su flor en la sequía, oigo el viento quebrado, el espiral, la seña. Quiero decir ahora que yo amo la vida, que si me voy sin flor, que si no he dado fruto en la sequía, no es por falta de amor. Quiero decir que he amado los días de sol, las noches, los árboles, el viento, la llovizna. Semilla estéril. Si con arrodillarse cayera de mí la noche que se cierne sobre mi cabeza, si con arrodillarse esta semilla estéril se abriera, si con llorar pudiera salir como los ríos al mar, hoy me arrodillaría a llorar sobre la tierra. Si con arrodillarse, la sangre derramada. Al borde del camino lo encontramos, el mismo pantalón, la blusa blanca, sobre su espalda amapola de sangre, llaman de gracia al tiro que enmudeció su cabeza, ahogó su amor y me dejó baldada. El estallido de aquel tiro de gracia aún retumba y aúlla en el aire, aúlla. Algo le duele al aire, algo le duele al aire del aroma y olor. Algo le duele cuando arrastra, alborota del herido la carne, la sangre derramada, el polvo vuelto al polvo de los huesos. Como sopla y aúlla, como que canta, pero algo le duele al aire, entre las altas frondas de los árboles altos. Cuando doliente aún entra por las rendijas de mi ventana, de cuanto él se duele, algo me duele a mí, algo me duele. Y para finalizar, voy a leer En el aire un perfume. Abre con gentileza el aire, una gran cauda de aroma, toma de aquí el suspiro de la hierba que florece, del retoño en las ramas y el verdor. Atesora en su cauda flor y canto, en vuelo por parejas de pájaros, abejas zumbadoras, palomas en zureo y amantes que bendicen la salida del sol. Y el aire vuela y como que canta, pero algo le duele. Del aroma al hedor, algo le duele. Muy bien. Mil gracias, qué amable. Muy hermosa tu lectura. Muy conmovedora también. Pues qué gentil, Carmen. Gracias.
Y bueno, pues qué mejor que despedir la tarde con más poesía. Y por ello agradezco mucho la presencia de Leticia Luna, quien es poeta, editora, maestra también, y ha publicado ella 7 libros de poesía. Entre ellos destaca Hora Lular, El Amante, La Espiga, La Canción del Alba, Mural, Los Motivos del Tiempo, y aparte ha realizado una serie de antologías de poesía en 13 volúmenes, y también ha sido ella traducida al inglés, al francés, al italiano, portugués y al árabe, en parte en su obra poética. Creo que estudiaste en Casa Lam, ¿no, Leticia? Pues fíjate que yo soy UNAM. Estudié primero en la UNAM, mi licenciatura, luego Periodismo. estudié en La Habana, estudié un posgrado en literatura en La Habana, Cuba, en el Instituto Superior de Arte, y luego estudié en la SOGEM también, y después estudié un diplomado en Bellas Artes, en Historia del Arte, y luego ya estudié la maestría en Casa Lam, porque estaban mis queridos maestros Hugo Gutiérrez Vega, Eduardo Milán. Bueno, había muchos escritores en activo en ese momento impartiendo las materias de esta maestría en creación literaria, y fue un placer pasar de la SOGEM a la Casa Lam. Muchas Sí, gracias. eran como puntos alternos, ¿no? Una Sí, parte sí, padre. Pío Samperio creo que también estaba dando clases exacto. También fue mi querido maestro ahí, en Casa Beatriz Lam, Espejo. claro. Entonces sí, un flujo muy, muy constante. Y no coincidimos tú y yo en SOGEM, pero Sí, fuiste mi querido maestro, ya no te sí, acuerdas. Sí, ya no me acuerdo sí, de casi nada, pero sí. fueron alumnos y alumnos, son 14 años de estar ahí. Pero bueno, no es lo mío lo que importa, sino la poesía de Dolores Castro, la que nos interesa, la que nos convoca, a la que queremos festejar, y pues me da mucho gusto que nos puedas acompañar y hacernos oír tu selección, por favor, para cerrar esta tarde. Muchas gracias a la UAM, a ti, maestro Bernardo Ruiz, gran poeta, narrador. Muchas gracias a Roxana, Carmen Nosal, Mariana Bernardes, Diana del Ángel, por acompañar este homenaje a la queridísima maestra Dolores Castro, que yo creo que nos ha cobijado a muchísimas generaciones de poetas en México. Tuve el gran honor de que presentara mi libro Hora Lunar en la Casa del Poeta junto con Juan Bañuelos, y esa generosidad pues siempre ha quedado permeada en mi espíritu, del gran corazón de Dolores Castro. Voy a dar lectura de su libro Soles a los fragmentos que precisamente dan título al libro, del poema que dan título al libro, Soles. 1. Desde el seno amoroso, las tinieblas, hasta la hiriente luz, humilla la cabeza el armadillo mientras sus pies miden la tierra, ese lugar que sirve de camino a los pies. Cuando apenas los ojos se soportan en luz, se anegan bajo la enagua azul de cielo y agua, bajo la cauda de lo que pasa. Los grandes animales de arquitecturas óseas, como enormes arcas cubiertas de rugosas cortezas remojadas. Los hocicos hasta el filo del agua, las últimas miradas de los ojos, hundidas en último anhelo de volar. Los gigantes ahogados. Así como los pequeños animales bajo la enagua azul, bajo la cauda. 2. No es el amor el vuelo. Es lo que va despacio, elevándose apenas, flotando como espuma adherida. Es lo que arrastra el agua sin ahogarlo, la rama verde de cualquier diluvio, lo que guarda humedad de los diluvios porque se hundió y flotó.
es lo que no se ahoga entre lo ahogado. Soplo de aire que hiende las aguas y enseña la primera corteza de la tierra. Es lo que lleva a esa mujer flotando cuando encuentra a ese hombre flotando para quedar pie firme hasta donde las aguas, el pedernal del viento, el oriente o el norte ya no han de separarlos. Es lo que abriga en las cuevas de hielo, lo que les nace en hijos que se distinguen de los monos ágiles porque saben que temen y no saben que aman. Lo que les nace en hijos que se distinguen de los pájaros porque saben que vuelan y no saben volar. Son las flores que brotan, adheridas espumas de la tierra. Es la carrera de los conejos, relámpago entre la hierba, latido ahogado en las profundidades de las cuevas. No es el amor el vuelo, es lo que va despacio, de oriente agua, a norte viento y fuego y tierra y flor. Es el estrecho abrazo bajo la misma manta que produce los días. Abrazo sol y tierra y las manos que se abren. Es tierra, vida, madre. Son los vientres en donde asoma el rostro de la muerte y pasa como ceniza leve que flota en el agua, ceniza que remueve el viento, que corona el fuego, que calienta en el manto de la tierra. Qué gran poema de Dolores Castro. Siguiente poema, Hay un silencio. Hay un silencio noche donde la hierba crece. Hay un silencio miedo donde el fuego se apaga. Un silencio dolor, silencio agua, silencio peregrinación, silencio gente y un silencio más grande que la muerte. Y para finalizar esta lectura, Huellas, del mismo libro Soles. A luz de tierra, sobre huellas leves, los pasos de la paloma en la nieve, el tallo seco de la hierba pierde su huella verde, el furtivo paso del ratón de pronto se detiene, y los alegres pasos de dos en dos, el paso redoblado, el paso veloz, el serio paso del Señor, el paso ligero del soñador. Aquí dejo mi huella, con mis pasos me voy. Muchísimas gracias. Muchas felicidades a la maestra Dolores Castro. No, pues todos queremos felicitar a Dolores. Pues yo quiero felicitarlas a ustedes, agradecerles que nos hayan acompañado, a los asistentes, los espectadores, a todos los amigos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, Diana del Ángel, Roxana, Elvis Thomas, Mariana Bernardes, Carmen Osal, Leticia Luna. Yo les agradezco de corazón el que hayamos podido felicitar a Dolores, que hayan dejado sus actividades y sus compromisos por estar con nosotros. Y esperemos que no sea esta la última, sino que en mejores tiempos y con más libertad podamos reunirnos y festejar a la poesía y a cada uno de nuestros amigos y amigas. Pues por nosotros, mil gracias. Gracias a todo el equipo de comunicación social que nos apoyó, al equipo de la dirección de documentación, la dirección de publicaciones y promoción editorial, y en particular a cada uno de ustedes que nos acompañan y a Dolores, que está seguramente viéndolas. Un abrazo a todos y que tengan muy buenas tardes. Hasta la vista.